De todos los monstruos de vuestra infancia, ¿cuál creéis que os impactó más? ¿El vampiro, las brujas, las momias, los zombies, los fantasmas o los hombres lobo? Si este es vuestro caso, pues entonces este vídeo es hoy para vosotros. Voy a hablar del hombre lobo a través de esta reseña del libro Mad Dog de J.R. Park, de la empresa Sinister Horror Company. Así que no os lo perdáis. Nos vemos ahora mismo. Hola amigos y amigas góticos y góticas, soy Alice y estáis en Gothic Land. Hoy os traigo una reseña de este maravilloso libro, Mad Dog. ¿Por qué os hago esta reseña? Bueno, pues es muy fácil. Hay varios motivos. Uno de ellos es porque durante este mes de mayo estoy hablando de los monstruos en general. La semana pasada os hablé de este otro libro, de Choose Curiosities, Strange Objects and Bizarre Legends de David Guthrie, que tenéis el vídeo. Y lo utilicé en parte porque me interesaba hablar de las figuras de los monstruos a través del folclore que se nombran en este libro. La segunda razón o otro motivo por el cual quiero hablar de este libro y del hombre lobo en concreto es porque, bueno, J.R. Park va a ser uno de los colaboradores que vamos a tener durante el mes de julio trabajando en la creación de una revista de ficción para niños y adolescentes entre 10 y 18 años. Entonces es una buena manera de entrar en contacto con el autor leyendo una de sus obras. Tiene muchísimas más, pero esta es una de ellas. Y el hombre lobo me viene muy bien hoy precisamente porque es uno de los temores de la infancia de muchos, de él también, o sea, de J.R. Park. Fue uno de los primeros monstruos que le hicieron transicionar, pasar del amor a los dinosaurios hacia el amor por el terror y todos los monstruos. Entonces, voy a analizar la obra en varias partes. Voy a enseñaros, voy a hablaros un poco desde lo de afuera, desde las ideas más complejas, desde el exterior, desde lo grande hasta lo más pequeño. Entonces voy a empezar con la portada y luego iremos hablando de los elementos, estructura del libro, personajes por encima, todo, un poco de qué va, y iremos a la lengua, incluso ya recomendaros por qué creo que deberíais leerlo. Lo que voy a hacer cuando voy a hacer referencias a algunas frases, no os las voy a traducir al inglés, porque lo que quiero, esta vez sí, la otra vez os mentí, dije no voy a traducir y luego traduje. No os la voy a traducir para que vosotros hagáis este ejercicio de lectura en inglés si estáis aprendiendo inglés como segunda lengua. Si estáis aprendiendo español, pues da igual. La portada. Por un lado tenemos bueno, el color, sí, tenemos aquí el hombre lobo, tenemos el título, tenemos el nombre del autor y me gusta mucho porque está así como en este fondo grisáceo que nos recuerda a la ciudad, a los edificios, y de hecho a mí me recuerda pues como está basado en una cárcel, pues los colores de la cárcel también. ¿Por qué lo nombro? Yo creo que es que últimamente me he vuelto también un poco fetichista de las portadas, o sea, todo hay que decirlo. Me gusta porque esta portada aparece como división de los capítulos también, va dividiendo, es como un separador de cada capítulo. Entonces, el libro está dividido en 21 capítulos y la última parte, que lo hace muy realista, que creo es muy listo, esto es muy inteligente, es que tenemos una parte de los contribuidores, ¿vale? Los que contribuyen a la obra, que son los mismos personajes o los que quedan de la obra. Como decía, está dividido en 21 capítulos y para hacer un poco de referencia tiene un elemento que a mí me gusta mucho, que es el hecho de que está escrito, hace referencia a la novela epistolar o la novela de diario que encontramos, como sabéis, en el gótico, que por cierto tengo también un vídeo que hablo del formato de diario en la literatura gótica, la importancia que tiene el diario. Entonces es una recolección de entrevistas y de
de comentarios y de entradas de los diferentes personajes que viven la historia. Entonces, para mí esta obra tiene varias historias que se entrelazan. Por un lado tenemos la historia principal del hombre lobo que aparece en la primera parte y que ya veremos qué es lo que introduce la historia. Y luego tenemos lo que pasa dentro de una prisión donde envían a este supuesto hombre lobo, la prisión en la cual hay diferentes historias que se entrelazan de diferentes personajes y todos ellos van a dar pues su opinión, van a dar evidencia o van a comentar, van a dar testimonio de sus propias vivencias sobre lo que pasa allí en esa cárcel, siempre con referencia a este hombre lobo también. Entonces hay varias historias que se entrelazan. A ver, hay que decir que la mayoría de los personajes son varones, por lo tanto hay un gran nivel de testosterona, pero también tenemos algún personaje femenino. Entonces supongo que para hacerlo todo mucho más agresivo, quizás es mi percepción, el hecho de que sea una prisión de hombres, pues lo hace todo como mucho más salvaje. Entonces, como os comentaba, hemos pasado de la portada, sí, a la parte de adentro, a la estructura dentro del libro. Y bueno, sí, hay que comentar, que no os lo he comentado, que la parte de atrás, esto en inglés se llama un blurb, ¿vale? La parte esta de aquí que nos comenta de qué va el libro se llama en inglés blurb. Y tenemos una de las frases que nos dice Father Matthews, perdón, bueno, que es el prison chaplain. Es uno de los que se encargan de la prisión, es el cura que tienen allí. Y dice, "You don't need my expert opinion of the esoteric to know there was something very, very wrong with him." ¿Vale? Esta frase es súper importante, igual que la frase que tenemos aquí dentro de la luna, que nos dice todos somos monstruos por dentro. We are all monsters on the inside. Que esto ya nos empieza a dar una pista de por dónde van a ir un poco los tiros. Aquí Park es muy inteligente en la manera como nos va dejando estas pistas. Yo lo que veo es que este libro es como si el lector fuéramos Hansel y Gretel buscando los trocitos, las miguitas de pan que nos va dejando Caperucita Roja para encontrar al lobo. Entonces es muy, bueno, está bien pensada, la obra está muy bien pensada. Aquí con Park nunca hay nada queda suelto, todo queda muy bien atado. Es un autor, es un editor que se preocupa mucho tanto por las formas, la forma externa, como el contenido de sus obras. Es muy cuidadoso. Entonces, os comentaba, voy leyendo para que no se me quede nada, como sabes que yo hago mis notitas. Entonces, sí, el hecho de que todos sean testimonios y referencias de las opiniones de las personas de allí, nos hace recordar a esta tradición gótica del formato del diario o de la novela epistolar que se llama. Nos recuerda a Drácula y nos recuerda a Frankenstein, por ejemplo. Y veréis que hay más de una relación, más de una conexión con estas obras por otros sentidos, por los personajes también. Entonces, esto nos da la posibilidad, el tener varias voces y el tener varias entradas de varias personas, nos da, es que no quiero daros spoilers, nos da puntos de vista diferentes de la realidad, lo cual es maravilloso para confundirnos, porque no se nos dice claramente qué es exactamente lo que ha pasado o lo que pasa, sino que todo el tiempo estamos en la tensión de saber quién es, qué pasa, por qué pasa, y cómo pasa lo vemos, cómo pasa, pero el origen de todo no nos acaba de quedar claro. Entonces estas barreras grises, estas fronteras, son lo que hacen a la obra de terror contener elementos góticos. Muy importante. Entonces, lo que combina muy bien, combina muy bien el tema del aspecto surreal o paranormal con el real, con la ciencia. Él intenta dar explicación, lo que es un reflejo muy claro de la sociedad en la que vivimos hoy en día, que le buscamos explicaciones a todo. Él intenta dar explicación científica, por lo menos aporta esta parte de las explicaciones científicas de por qué
esta persona reacciona así, si es que realmente es un monstruo o es una persona trastornada. Y esto nunca nos queda claro porque se combina todo el tiempo, está entremezclado el folclore con las creencias de las personas, con la ciencia, con lo que realmente está pasando. Entonces nunca nos queda del todo completamente claro por qué. Pero esto es muy interesante cómo él lo lleva a cabo también. En cuanto a la trama de la obra, esta multiplicidad de voces de las que estaba hablando anteriormente es lo que me hace pensar en la obra como una muñeca rusa, una matrioska, porque tenemos la idea, la historia principal del hombre lobo, que va por un lado, que sabemos que es la historia grande, y luego están las historias paralelas. Sobre todo la segunda historia importante es que los encarcelados van a intentar escaparse de la prisión y esto se entremezcla con la presencia del hombre lobo o de esta persona que está trastornada, que hace crímenes muy salvajes y que se mezcla con el intento de escaparse de la cárcel justo en plena luna llena. Entonces aquí volvemos a tener los elementos del folclore que nos van recordando constantemente esto es sobrenatural. Entonces, todo el mundo va a hablar de Mad Dog, pero nadie sabe realmente quién es, por qué es así. No nos queda claro bien en qué momentos le vemos o no, o lo vemos a través de la percepción de otros personajes, que esto es otra cosa. Lo que es importante y lo que nos sale durante todo el tiempo es la frase esta de que todos somos monstruos por dentro y que se hace más evidente cuando intentamos explicar los comportamientos, sobre todo de las personas con altos cargos en la cárcel. Constantemente se nos repite esta frase. Entonces, como que nos confunde, porque ¿estamos viendo un monstruo de verdad o estamos viendo la monstruosidad humana? Que es lo que Park nos intenta decir todo el tiempo, nos habla de esto. Es interesante, voy a ir leyendo ahora un par de cosas porque como él intenta dar a veces aportar estas explicaciones coherentes y científicas de lo paranormal, él nos dice, por ejemplo, cosas como leo tal y como está en el libro. Despite popular beliefs that the full moon influences our moods, none of these studies have been able to satisfactorily demonstrate the existence of a so-called lunar effect. Esa es una de las frases que se nombran, ¿vale? Porque estamos todos pensando, bueno, la luna, el efecto, el agua en el cuerpo humano, ¿cómo nos afecta? Entonces él lo nombra, no lo insinúa, sino nos lo dice directamente. La otra frase que nos dice es: In 1978, the Journal of Clinical Psychiatry published the results of data analyzed to determine whether a relationship exists between the lunar synodic cycle and human aggression. Así que constantemente nos están recordando que intentan ver qué conexión hay entre la luna, la naturaleza y el comportamiento humano. ¿Vale? Pero nunca nos queda del todo claro porque realmente no tenemos todas las respuestas. En cuanto a los personajes, vemos que la mayoría son convictos. Como dije antes, en su gran mayoría son hombres. Quizás pues por qué razón él escogió este entorno masculino de testosterona. Supongo que es por el estilo del libro que él... Bueno, le tendría que preguntar, Tendría que preguntar porque él estuvo considerando varias opciones para la obra en algunos momentos y tendríamos que entrevistarle haciéndole preguntas muy concretas, que tengo algunas ya anotadas para hacerle cuando le vuelva a entrevistar sobre el libro. De momento nos queda ahí en el aire. Pero lo que sí que me gusta y me gustaría nombrar y comentar ahora es otra de las características por las cuales creo que esta obra tiene bastantes elementos góticos y que me recuerdan otra vez a la obra de Drácula, es el hecho de que tenemos, igual que en Drácula, tenemos dos personajes que provienen de la ciencia, como es el psicólogo por un lado, o el cura, que es el que
cuida el alma y el espíritu de la persona. Entonces tenemos por un lado el científico que cuida la mente y por otro lado el que cuida el alma. Entonces tenemos aquí cuerpo y alma, tenemos lo físico con lo psíquico. ¿Por qué digo que me recuerda a Drácula? Porque si recordáis, los que os hayáis leído Drácula, que seguramente todos estaréis familiarizados o casi todos, en Drácula tenemos el personaje de Van Helsing, que digamos que es el que nos busca la solución, no tan espiritual porque no es religioso, sino aunque sí que juega con los elementos cristianos para derrotar al vampiro. Y por otro lado tenemos a John Seward, que es el experto que nos intenta ayudar a conocer, a entender la mente del monstruo, y es el que tratará pues con drogas y bueno, es el médico psiquiátrico a un nivel de Drácula, ¿sí? Del siglo XIX, que no es el que tendríamos ahora con otras características. Entonces, aquí también es importante el peso que tienen los cuentos de hadas y las leyendas, porque las creencias de cada persona de los humanos es súper importante aquí también. Entonces, en uno de los momentos, uno de los personajes, que se llama Peter Ball, él nos dice, haciendo referencia a las historias de fantasmas o leyendas como las del hombre lobo, es que legend that spooks even the most hardened of criminals, o sea, haciendo referencia a esta historia en concreto, que era una de las leyendas que más asustaba a los criminales más duros. Entonces, esta la he definido, ¿ves? Siempre caigo porque me da penita. Pero bueno, es que tenéis que leer en inglés, hijos míos, que no os escapáis. Que en cuanto a lengua y expresión, hay que decir que el lenguaje está adaptado al tipo de personajes que tenemos. Entonces, si tenemos criminales, no vamos a tener criminales siempre hablando pues con un alto nivel cultural, sino que tenemos bastantes coloquialismos, tenemos muchas palabrotas, no en exceso, no lo he encontrado excesivo, pero sí que hay algunas palabrotas. Por lo tanto, tenemos una jerga de gente de por casa, de la calle, del día a día, y es una jerga que en las clases no se nos explica. Igual ahora hay algún profe un poco más pro y lo introduce en las clases. A mí me gusta que, como es parte de la lengua, que se sepa, porque si no, hijos míos, cuando viajáis por ahí y os pasa lo que me pasó a mí, que si os dicen una mamarrachada no la sabéis interpretar porque nadie os la ha dicho, os quedes con cara de tontos. Y entonces, no, en plan, más vale saber de qué nos están hablando, por si nos están insultando, a menos podernos defender y decidir qué cara ponemos porque lo hemos entendido y no porque no, que si no hacemos aquí de... Entonces, es importante también tener este vocabulario, ya digo, no es para todos los gustos, no es para aprender a niveles académicos vocabulario específico, pero hay que decir que Park tiene un vocabulario muy extenso, muy rico y que, por ejemplo, para definir momentos terroríficos, momentos de horror, para hacernos coger asco y para visualizar bastante lo que nos está diciendo, lo que está sucediendo, pues hay una gran selección de adjetivos, están muy bien descritos, visualmente nos da toda la información que necesitamos y consigue lo que él quiere conseguir, que es que se nos revuelva todo por dentro, porque hay escenas un poco bastante desagradables, todo hay que decirlo. Pero por otro lado aprendemos pues partes del cuerpo, aprendemos sobre cómo las partes del cuerpo se pueden romper por varios sitios y bueno, aprendemos vocabulario que normalmente no nos encontramos. Y ya digo, es bastante rico en coloquialismos, en inglés del día a día, por lo tanto nos va a ir muy bien para adquirir esta parte de la lengua. ¿Por qué deberíais leerlo? Bueno, un poco ya lo he ido comentando, pero os voy a dar 5 puntos porque creo que deberéis leer esta obra. Por un lado es porque si estáis buscando leer algo de horror, de terror moderno, este libro es ideal. Es uno de los más recientes en este área y más modernos porque es del 2015. Creo que es del 2015 o del 2017. Os lo digo en el artículo cuando lo escriba. Entonces nos recuerda a los clásicos porque Park está influenciado por los clásicos también, sobre todo ya lo leeréis en mi artículo, por un vídeo muy específico de Hombres Lobo y muy concreto. Y
bueno, es una manera de equilibrar un poco la exposición que tenemos a tanto vampiro y tener también algo de hombre lobo. Por otro lado, el lenguaje, tenemos coloquialismos, tenemos palabrotas, tenemos frases del día a día. Súper importante cuando estamos adquiriendo una segunda lengua, tener conocimiento de todo, de saber distinguir entre una jerga y otra jerga. Palabrotas y no palabrotas. Punto 3. Si os gusta las descripciones viscerales y sangre y todas estas cosas de horror del cuerpo, esta obra es ideal. Punto 4. Si estáis buscando historias en las que os gusta a vosotros también ir pensando y saber quién va a ser, cómo va a ser y poniendo las piezas juntas, también está muy bien porque, bueno, nos hace un poco de investigadores, nos hace investigar y de pensar qué es lo que va a pasar. Y el quinto punto es que normalmente estamos pensando en... trata muy bien el temor, la idea de temor y la mente humana. Y estos son dos aspectos que a mí me atraen mucho, sobre todo son elementos muy góticos. La mente gótica y el temor a muchas cosas, pero sobre todo en este caso la naturaleza humana. Cómo somos, qué nos hace ser como somos, si son elementos externos o somos nosotros mismos. Entonces este tema está en la mesa constantemente. Si no estáis del todo convencidos, os voy a dar 4 frases que a mí me han gustado mucho de la obra. Os las voy a leer para que acabéis de decidiros si la vais a leer o no. Que sí. Entonces, la primera frase. They say there's a monster inside all of us. With money, that monster was well and truly out. La segunda frase. They say fear makes the wolf grow bigger. Well, it works in reverse too. Security makes the monster more tragic. Así que tenemos una frase sobre temor. Punto 3. Punto 3 es sobre la deshumanización. Hay un poco de deshumanización en esta referencia y dice así: But that's not the way to killing something. Prolonged suffering should be saved for your enemies. Un poco tema guerras y el enemigo, ¿vale? Y el punto 4. Human beings are a social species evolved to live in groups. But we're also a competitive creature and destruction is as natural to us as unity. Así que tenemos un poquito de todo. Hay bastantes de estas frases por la obra. Me encantan porque son filosóficas, nos hacen pensar, son cosas que también nosotros pensamos y por lo tanto tenemos una lectura de terror moderna, con vocabulario accesible, pero también rico en adjetivos, en descripciones, que no os podéis perder. Que además, para así lo leéis y así también conocéis un poco el autor que va a estar colaborando con nosotros este julio en unos talleres llamados Creación de una revista de ficción, Creation of a Fiction Magazine, para niños y adolescentes de entre 10 y 18 años. No lo perdáis, descargarlo, está ya en mi página web, está en mi blog, meteros en gothicalis.com y allí veréis el descargaros toda la información. Y si no, os pondré aquí debajo del vídeo, os pondré el enlace. Que muchísimas gracias. No olvidaros de suscribir, de compartir, de darle al like, de comentar el vídeo. Y espero veros muy pronto en el siguiente, que seguiremos hablando de monstruos. Así que cuidaros mucho y hasta la próxima. Adiós, amigos góticos.